Buenos días, mi nombre es Deilimar Perche y el día de hoy estaremos dando continuidad a lo que es el conocimiento de nuestro sistema anatómico con lo que es la circulación arterial. Para hablar de la circulación arterial, primeramente tenemos que hablar del sistema circulatorio, en donde encontramos que el corazón es una bomba que cumple dos funciones principales. La primera es crear una presión que permita que la sangre se desplace por todo nuestro organismo. Y la segunda es permitir el desplazamiento de esta misma sangre entre los pulmones y el organismo. Entonces decimos que el sistema circulatorio está formado por tres grandes vasos. Primero tenemos lo que son las arterias. Estas arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón al resto de nuestro organismo, menos lo que es el cartílago y la córnea, ya que estos carecen de vasos sanguíneos. Luego tenemos los capilares, que es allí donde se va a producir el intercambio de oxígeno y nutrientes y desechos metabólicos. Estos desechos metabólicos van a ir a lo que son las venas para, de igual manera, llegar a través del retorno venoso a lo que es el corazón para su proceso de oxigenación. Debido al intercambio producido en estos mismos capilares, se va a producir un líquido denominado líquido intersticial. Parte de este líquido retorna a los capilares por medio de las venas y otro forma la linfa. Esta linfa va a ser recogida por lo que son los ganglios linfáticos. Al hablar del sistema circulatorio también tenemos que mencionar lo que es la circulación mayor y menor. Mayor, esta roja que está acá, y la menor, esta azulita que se puede observar acá. Y bueno, esos colores son característicos de sus propiedades relacionadas con la oxigenación. Entonces tenemos que la circulación mayor es aquella que inicia desde la llegada de la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, donde posteriormente a través de la válvula mitral va a llegar al ventrículo izquierdo, debido a que el ventrículo izquierdo tiene mayor presión que a nivel auricular, y es lo que permite la apertura de esta válvula, para posteriormente pasar a la aorta a través de la válvula aórtica, para así poder dirigirse a todo el organismo, poder propiciar todos los nutrientes y oxígeno y regresar por medio de las venas, el retorno venoso, mejor dicho, tanto de vena cava superior como de vena cava inferior a lo que es la aurícula derecha, donde de igual manera aquí damos inicio a lo que es la circulación menor, la llegada de la sangre desoxigenada a la aurícula derecha, donde a través de la válvula tricúspide va a llegar a ventrículo derecho y posteriormente a través de la válvula semilunar pulmonar va a ir a la arteria pulmonar. Tengamos en cuenta que esta es la única arteria que se encarga de llevar sangre desoxigenada a los pulmones para que se produzca el proceso de hematosis, y posterior a esta oxigenación va a regresar a la aurícula izquierda por medio de lo que son las venas pulmonares. Estas son las únicas venas que llevan sangre oxigenada a nuestro organismo. Es así como damos finalidad tanto a circulación mayor y menor. Entonces continuamos con lo que son las arterias. Como ya mencionamos anteriormente, las arterias son aquellas que se encargan de transportar la sangre desde el corazón a todo el organismo. Estas forman lo que es un sistema tubular arterial que se va a encargar de igual manera propiciar lo que es la circulación mayor y menor. La mayor, como ya sabemos, nace desde la aorta, desde su nacimiento en el ventrículo izquierdo, y la menor desde la pulmonar, la arteria pulmonar, desde su nacimiento en el ventrículo derecho. Entonces, cuando hablamos de las arterias también tenemos que hablar de los tipos de arterias. Primeramente tenemos las arterias de gran calibre, o también denominadas arterias elásticas. Estas son las que están más próximas al corazón y se le conocen así ya que estas están conformadas por fibras elásticas que les permite o les da la propiedad de expandirse durante lo que es la sístole y diástole del corazón. También tenemos lo que es la arteria muscular. Estas arterias musculares o de menor calibre están un poco más alejadas del corazón, y estas están conformadas principalmente por lo que son las fibras musculares lisas. Y de igual manera, no menos importante, tenemos las arteriolas. Como bien podemos ver, en su pared hay fibras musculares lisas, pero de igual manera pero de manera consecuente, estas son menos abundantes que en las arterias musculares. Y bueno, continuamos con lo que es la disposición de las arterias. Esta disposición hace referencia a que estas se sitúan en una posición profunda, porque mayormente están cubiertas por lo que son las partes blandas, y de igual manera por la masa muscular, aunque también la podemos encontrar de forma superficial, como lo es en cabeza y cuello. En cuanto a su trayecto, estas suelen llevar un trayecto paralelo al eje mayor de la región
al eje mayor de la región que atraviesan. Estas tienen un trayecto corto y también se le denominan flexosas. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, estas se pueden acoplar a la motilidad del órgano pertinente. Entonces, hablamos primeramente de lo que son las arterias terminales. Estas arterias terminales son aquellas cuyas ramas penetran un órgano, pero no se relacionan con ninguna arteria vecina, es decir, que la irrigación propia de este órgano no se puede dar por ninguna arteria próxima a la propia del órgano, valga la redundancia. Y tenemos las arterias colaterales, que estas son las arterias que se unen entre sí y se pueden dar por tres tipos. Primero tenemos la que es por inosculación, que es cuando se unen varios vasos. Tenemos de igual manera las que son las transversales, que es la unión de un vaso con dos paralelas. Y tenemos la anastomosis en redes, es decir, cuando varios vasos finos pequeños se unen entre sí, formando lo que se conoce como vasos plexiformes. Entonces, hay que hablar de igual manera de lo que son las estructuras de las arterias, es decir, cómo están conformadas a nivel interno, de interno a externo, lo que son estas arterias. Primeramente tenemos la capa íntima. Esta capa íntima está formada por un estrato de células endoteliales que recubre la luz interna del vaso. La capa externa de este endotelio está formada por tejido conectivo denominado subendotelio, que este subendotelio es el que nos va a permitir que el vaso pueda regular su tono vasomotor, impide la adherencia e incluso el espesamiento de la sangre. Luego tenemos lo que es la capa media. La capa media es aquella que está formada por fibras musculares y está constituida de igual manera por fibras musculares lisas, y esta está separada de lo que es la capa íntima por la lámina elástica externa. Luego tenemos la capa externa o la adventicia, que esta es una capa regularmente gruesa formada por tejido conectivo, pero aquí también vamos a tener la presencia de algunas células fagocitarias. Y en las arteriolas terminales, estas están conformadas por lo que son endotelio revestido de una o dos capas discontinuas de fibras musculares. En estas arteriolas vamos a encontrar la presencia de células contráctiles, como las propias a nivel muscular, que son la actina y la miosina. Y con esto damos inicio a lo que es el sistema de la arteria aorta. Primeramente vamos a hablar de lo que es la aorta. La aorta es la arteria principal del cuerpo. Como ya hemos mencionado, esta se origina en lo que es el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo tiene un calibre aproximadamente de 2.5 centímetros. Esta se va adelgazando a medida que se va ramificando por todo el organismo, donde vamos a encontrar que esta, que nace desde el ventrículo izquierdo, como ya mencionamos, esta va a pasar o va a formar un bastón por encima del corazón, va a pasar por delante de la columna vertebral, donde va a llegar hasta la cuarta vértebra lumbar, que es aquí donde esta se va a dividir y va a formar lo que son las arterias ilíacas comunes. Y pasamos a lo que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son aquellas que nacen en la porción inicial de la aorta ascendente, se le denomina arteria coronaria, ya que durante su trayecto estas suelen formar una especie de corona en la base del corazón. Estas siguen un trayecto sinuoso en la superficie del corazón, lo que les da una reserva de elongación, es decir, que ellas van a poder acoplarse tanto a la sístole como a la diástole cardíaca. Entonces, hablando de las arterias coronarias, vamos a hablar primeramente de la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda nace en lo que es el seno aórtico izquierdo, a nivel de la válvula semilunar. Esta va hacia arriba y luego a la izquierda en la depresión formada entre la orejuela izquierda y el vertiente posterior del tronco de la pulmonar, donde va a dar origen a dos grandes arterias, lo que es la circunfleja y la interventricular anterior, teniendo en cuenta que estas grandes arterias van recubiertas de un tejido adiposo, que es la banda adiposa del corazón.
Entonces, hablamos de que la arteria circunfleja desciende por el surco, la arteria interventricular anterior desciende por el surco interventricular. Esta va a rodear a lo que es la cara, esta va a rodear a la cara de lo que es hasta llegar a nivel del vértice, donde recurrentemente nos propicia o frecuentemente nos propicia una arteria que va a ir hasta la punta del corazón, denominada arteria recurrente posterior, donde va a seguir su trayecto hasta llegar a anastomarse con lo que es la interventricular posterior. Y también tenemos que la arteria circunfleja va a ir a lo que es el surco auriculoventricular izquierdo, va a rodear la cara pulmonar del ventrículo. Esta va a seguir su trayecto por lo que es el surco coronario hasta llegar al surco interventricular, hasta el surco interventricular izquierdo. De igual manera, esta arteria coronaria izquierda nos va a dar varias ramas, lo que son las ramas auriculares, ventriculares y la infundibular izquierda. Entonces, encontramos que en las ramas auriculares vamos a tener tres: la arteria auricular anterior, la auricular del borde izquierdo y la auricular posterior izquierda, las cuales se van a encargar de irrigar lo que es la pared de la aurícula izquierda. Luego vamos a encontrar lo que son las ramas ventriculares. Estas tienen origen tanto de la circunfleja como de la interventricular anterior. La arteria circunfleja del borde izquierdo se va a encargar de irrigar lo que es la cara pulmonar del ventrículo. Y la interventricular anterior va a dar ramas que se van a encargar de irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo y la cara medial de la pared anterior del ventrículo derecho. Luego tenemos lo que es la arteria infundibular. Esta se origina de la porción superior de la arteria interventricular anterior. Esta pasa por delante de lo que es el tronco de la pulmonar hasta anastomarse con lo que es una homóloga de la coronaria derecha. Pasamos de igual manera a lo que es la arteria coronaria derecha, donde de igual manera esta nace a nivel del seno aórtico derecho, a nivel de lo que es la válvula semilunar. Esta se dirige primeramente hacia arriba y luego a la derecha, entre lo que es el tronco de la arteria pulmonar y la orejuela derecha, hasta dirigirse a lo que es el surco coronario, donde posteriormente va a llegar a la cruz cardíaca, y aquí se va a denominar como arteria interventricular posterior. Al hablar de la arteria coronaria derecha, vamos a hablar también de sus ramas. Tenemos lo que es las ramas auriculares. Tenemos, al igual que la izquierda, la auricular anterior, la del borde derecho y lo que es la arteria derecha posterior. La arteria auricular anterior se va a encargar de irrigar la cara anterior y nos va a dar dos ramificaciones, lo que son ramas para irrigar el tabique auriculoventricular y para irrigar lo que es el nodo sinusal, lo que se le conoce como arteria del nodo sinusal. Luego tenemos las ramas ventriculares. Aquí tenemos que la arteria del borde derecho nos propicia lo que son las ramas, lo que es la arteria marginal derecha. Esta arteria marginal derecha se va a encargar de irrigar lo que conocemos como la punta del corazón. Luego tenemos lo que son las ramas parietales. Estas van a ser tanto derecha como izquierda y se van a encargar de irrigar la cara diafragmática del ventrículo derecho y la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Posteriormente vamos a tener lo que son las ramas septales. Estas ramas septales nos van a dar origen, su rama más alta nos va a dar origen a la gran arteria septal posterior. Estas van en un número de 6 a 12 y se van a encargar de irrigar lo que es el tercio posterior del tabique, para de igual manera encontrarnos después lo que es la arteria infundibular derecha. Esta arteria infundibular derecha va a continuar hasta anastomarse con lo que es la rama izquierda del cono. Luego encontramos lo que es la aorta ascendente. La aorta ascendente se encuentra dentro del saco del pericardio, por encima del corazón. Desde su origen en la base del ventrículo izquierdo, esta se dirige hacia arriba, hacia adelante
y durante su trayecto tiene aproximadamente unos 4 centímetros y se continúa del callado aórtico. Esta arteria ascendente o aorta ascendente posee 3 dilataciones a las cuales se le conocen como senos aórticos. Dentro del pericardio, dentro del saco del pericardio, esta aorta se encuentra acompañada de la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar. La aorta pasa por detrás y luego a la derecha del tronco de la pulmonar. Teniendo en cuenta que a la derecha vamos a encontrar la vena cava superior, la aurícula derecha, luego tenemos por delante el esternón, de la cual se encuentra separada por lo que es el timo o su resto, y por el saco pleural costomediastínico hasta el borde anterior del pulmón, y por detrás tenemos lo que es la aurícula izquierda, de la cual está separada a través del seno transverso del pericardio. Hablando del callado de la aorta consecuente de lo que es la aorta ascendente, vamos a encontrar que esta se dirige hacia atrás y hacia la izquierda, describiendo un arco cóncavo hacia abajo, hasta colocarse en lo que es la vertiente lateral izquierda del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, donde se incurva para continuarse con lo que es la aorta descendente. Tenemos que este callado aórtico va a dar origen a 3 dilataciones o a 3 grandes arterias que se van a encargar de irrigar lo que es la cabeza y extremidades superiores. De atrás hacia adelante tenemos lo que es la arteria del tronco brachiocefálico, la carótida primitiva común y la arteria subclavia. Este callado de la aorta va a pasar por encima de la bifurcación del tronco de la pulmonar y del pedículo pulmonar izquierdo. De igual manera tenemos que la superficie anteroexterna del callado aórtico va a estar relacionado con la pleura mediastínica y el pulmón izquierdo, donde labra un surco sobre el ilio, y la superficie posterointerna de este callado va a estar relacionado directamente a la izquierda lo que es la tráquea y el esófago. También vamos a encontrar el nervio vago, que emite una rama recurrente, que esta va a ascender hasta lo que se conoce como el ángulo tráqueo-esofágico. Posteriormente vamos a encontrar lo que es la aorta torácica. Esta aorta torácica se continúa o es la porción inicial de la aorta descendente, que ocupa el mediastino superior. Esta se origina como continuación del callado de la aorta a la altura de lo que se conoce como la cuarta vértebra torácica y se extiende hasta su paso por el orificio aórtico del diafragma. Esta tiene lo que es un trayecto oblicuo, por lo cual es muy próxima a la línea media. De igual manera, a la izquierda de esta arteria vamos a encontrar grandes estructuras, como lo son la pleura mediastínica y el pulmón izquierdo, donde talla un surco. A la derecha, el conducto torácico y la vena ácigo. Por detrás, la vena hemiácigos. Por delante, el pedículo pulmonar izquierdo y el pericardio, y de igual manera el esófago. Al hablar de las ramas de la arteria torácica, encontramos la siguiente. Primero, lo que son las ramas viscerales. Estas ramas viscerales son vasos cortos muy variables que se van a encargar de irrigar lo que son las vísceras próximas. Aquí encontramos lo que son las arterias bronquiales, las cuales son 3, 2 izquierda y una derecha. La derecha realmente no nace directamente de la aorta. Esta nace frecuentemente del tercer intercostal o de un bronquio izquierdo, hasta continuarse a los bronquios extrapulmonares y pasar por lo que es la superficie o pared pulmonar hasta llegar a los mismos pulmones. Tenemos lo que son las ramas esofágicas, que estas se encargan de irrigar lo que son las paredes a nivel del esófago. Tenemos las ramas pericárdicas, que estas alcanzan la cara posterior del saco pericárdico. Tenemos los ramos mediastínicos, estos son muy finos y van al tejido conectivo y a los ganglios linfáticos del mediastino posterior. Y las ramas parietales, estas son ramas pares que van destinadas a irrigar precisamente lo que son las paredes toracoabdominales, la columna vertebral y todo su contenido.
vamos a encontrar de igual manera lo que se conoce como la aorta abdominal. Esta es la porción de la aorta descendente que se extiende desde el orificio aórtico del diafragma hasta la cuarta vértebra lumbar, donde se va a dividir en lo que son las arterias ilíacas comunes. Esta aorta abdominal se encuentra en el espacio retroperitoneal primitivo, pasa por delante de la columna vertebral y a la izquierda de la vena cava inferior, de la cual está algo separada por la superficie del pilar del diafragma. Tenemos que la aorta tiene por delante y de arriba hacia abajo lo que es el plexo celíaco, la bolsa omental, el conducto duodeno-pancreático, las venas peritoneales parietal posterior, a través de la cual se comunica con lo que son las asas intestinales, y las venas esplénicas y renales. Entonces, hablamos de lo que son las ramas a nivel de la aorta abdominal. Primero tenemos las parietales. Estas parietales están destinadas a irrigar lo que se conoce como las paredes del tronco, diafragma y columna vertebral con todo su contenido. Las que encontramos dentro de estas ramas parietales son las lumbares y frénicas inferiores. Luego tenemos las viscerales, que estas están destinadas a irrigar lo que son las vísceras abdominales. Aquí encontramos los que son las pares e impares. En las pares vamos a encontrar las suprarrenales medias, las renales y las gonadales. Y en las impares lo que es el tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Las ramas terminales, vamos a encontrar que las ramas terminales de la aorta son las ilíacas comunes, que irrigan tanto pelvis como miembros inferiores, y las ramas colaterales, que estas son aquellas que nos van a dar origen a todo el número de arterias que conforman el resto del organismo. Entonces encontramos la arteria pulmonar. Como sabemos, la arteria pulmonar es la encargada de conducir la sangre pobre en oxígeno y rico en CO2 o en anhídrido carbónico para que pueda realizar su proceso de oxigenación. Esta va a dar origen a la arteria pulmonar izquierda y a la arteria pulmonar derecha. Primeramente vamos a hablar de lo que es el tronco de la pulmonar. Este tronco de la pulmonar es un vaso grande de aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro. Como ya hemos mencionado, esta nace desde el ventrículo derecho y se comunica a través de la válvula semilunar pulmonar. Está haciendo oblicuamente, de forma que primero pasa por lo que es el borde, pasa por delante y luego por la izquierda de la porción ascendente de la aorta. La bifurcación, vamos a encontrar una bifurcación que le va a dar una zona de T, en forma de T. Es la bifurcación que da origen a la arteria pulmonar derecha y a la izquierda. La bifurcación del tronco de la pulmonar está relacionado con el callado de la aorta por medio del ligamento arterioso. Este ligamento arterioso son restos del conducto arterioso fetal. Este conducto arterioso fetal, durante el periodo fetal, permite la comunicación directa entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, para evitar que los pulmones a nivel de este feto realicen la hematosis, debido a que no están lo suficientemente maduros ni preparados para este proceso. Es por eso que a través de este conducto ellos reciben la oxigenación proveniente de la circulación fetal. Posteriormente vamos a encontrar lo que es la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha se dirige horizontalmente, hacia la derecha, pasando por debajo de dos arcos vasculares, el callado de la aorta y el callado de la vena ácigos. Esta pasa por delante de lo que es la bifurcación de la tráquea y el bronquio derecho. Pasa formando lo que es el pedículo pulmonar derecho. Pasa por detrás de la aorta ascendente, la vena cava superior, y por encima de lo que es el seno transverso del pericardio y la aurícula derecha. Y de igual manera encontramos lo que es la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda, esta arteria pulmonar izquierda es más corta y delgada que lo que se conoce como arteria pulmonar derecha. Esta discurre primeramente hacia arriba y hacia la izquierda, pasa por delante de la aorta ascendente y por encima de lo que es la aurícula derecha para unirse a lo que es el pedículo pulmonar izquierdo. El nervio vago discurre entre este espacio y el origen de la pulmonar. Tengamos en cuenta que las arterias pulmonares
penetra en el pulmón a través de los hilios pulmonares, que forman unas ramas terminales que los acompañan hasta los bronquios segmentarios. Pero antes de penetrar estos pulmones, cada arteria forma lo que es una rama superior y una inferior. A nivel del pulmón izquierdo, la rama superior va a ir al lóbulo superior y la rama inferior va a ir al lóbulo inferior. Y cuando nos referimos al pulmón derecho, va a ir a lo que es el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Encontramos la arteria subclavia. La arteria subclavia es un gran vaso que va a dar origen a las grandes arterias que van a irrigar las extremidades superiores. Aquí encontramos lo que es el cuello, los hombros, las paredes del tronco y en forma muy importante lo que se conoce como el sistema nervioso central. Tengamos en cuenta que estas tienen diferente origen, tanto superior, tanto derecho como izquierdo. La arteria subclavia derecha nace desde lo que es la arteria de la articulación esternoclavicular, a nivel de lo que se conoce como el tronco de la arteria brachiocefálica, y lo que se conoce como la arteria subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta. Es por eso que es más prolongada y tiene un trayecto o una terminación a nivel de la porción intratorácica. Esta sigue en un trayecto en forma de arco cóncavo desde la cúpula pleural hasta la primera costilla, donde se continúa hasta el vértice axilar, pasando por debajo de la clavícula hasta la línea media axilar. Durante su trayecto, como bien dijimos, ocupa una porción en el mediastino superior con su rama torácica, y desde la base del cuello, estas siguen un trayecto muy similar. Pasan por lo que es el desfiladero de los escalenos, donde va a dar origen a tres grandes segmentos. Encontramos lo que es el segmento preescalénico o medial a los escalenos. Tenemos el segmento interescalénico y el segmento postescalénico o lo que es lateral a los escalenos. En el primer segmento preescalénico o medial a los escalenos tenemos que este es el segmento más largo, más extenso a nivel de la subclavia. Se dirige desde lo que es la cúpula pleural, cubierta por la membrana costopleural. Pasa por delante lo que es la vena subclavia, que esta va a ir hasta lo que es la vena yugular izquierda para conformar el confluente venoso. Este plano venoso va a marcar la separación entre lo que es la arteria de la articulación esternoclavicular y el extremo inferior de lo que son los músculos esternocleidomastoideo, esternoioideo y esternotiroideo. Entre las arterias y las venas, entre estas arterias vamos a encontrar nervios que van a cumplir diferentes funciones. Vamos a encontrar el nervio vago, el nervio del asa subclavia simpático y el nervio denominado frénico. Tenemos que este nervio vago va a emitir un nervio recurrente que se va a dirigir hasta el ángulo traqueoesofágico. Luego vamos a encontrar lo que se conoce como el segmento interescalénico. En este segmento interescalénico es más corto y la arteria va a pasar por el desfiladero de los escalénicos, la cual está conformada por una hendidura por el escaleno anterior por delante, el escaleno medial por detrás y lo que es la superficie de la primera costilla por abajo. Esto va a ir acompañado de lo que se conoce como el plexo arterial. Y posteriormente, no menos importante, vamos a tener el segmento postescalénico. Este segmento va por fuera de los escalenos y ocupa el triángulo omnoclavicular, que pasa hasta lo que es la región cervical lateral. Esta región reposa en lo que es el primer espacio intercostal y la primera digitación ocurre en lo que es el serrato anterior. Vamos a encontrar de igual manera las ramas colaterales, que van a ser la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco tirococervical, tronco costocervical y la arteria dorsal de la escápula. Como referencia bibliográfica tomamos para esta exponencia lo que es el libro de anatomía humana García Parreno. Y para dar finalidad
A este tema quise colocar la siguiente imagen de Patch Adams, papel interpretado por el actor Robin Williams, que dice lo siguiente: ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver. Por temor, conformismo o pereza, ve el mundo de una forma diferente cada día. Muchas gracias por su atención.